Buenas tardes, somos de videojuegos en línea. Los integrantes son Cinta Abigail Perales Hernández y un servidor, Pedro Hernández Águila. A continuación explicaremos los retos que tuvimos en la realización del videojuego. Eh, Primero que nada, en mi opinión, creo que fue de los más complicados. Eh, Siento yo que lo que es replicar fue un tema muy confuso y sí tuve que ver muchas veces las grabaciones. Eh, En cuanto al escenario no hubo tanto problema, más que con un problema con un modelo que no sé por qué al momento de hacer las animaciones de correr y saltar en el segundo avance, ese modelo en particular, como que crasheaba el mono y al principio pensábamos que era por algo de mala programación que hayamos hecho, pero no, era por el modelo. De hecho, mi compañera se tardó como 2 horas en encontrar el problema y al parecer era por un modelo. Em, Creo yo que sí es de los más tediosos, definitivamente fue más difícil que optimización de videojuegos, pero a la vez fue algo divertido. O sea, sí es satisfactorio ver cómo termina al final y creo yo que sí lo disfruté la materia, francamente. Hola, mi nombre es Cintia Miguel Perales Hernández y les voy a contar un poco sobre los retos que tuve con el desarrollo de nuestro juego. Bueno, en principio también quiero hablar un poco de lo que me pareció más sencillo y esto siento que fue el diseño y el escenario del juego, ya que como anteriormente habíamos llevado otras materias que en las que usábamos Unreal, pues ya le tenía un poco más de práctica y sí tomó un poco de tiempo, pero pues ya era más sencillo y ya pues ya le sabía. Algo que también me pareció sencillo fueron las animaciones de los personajes, de que caminen, que den golpes, que salten, porque pues creo que también por lo mismo, que ya lo habíamos llevado y tal vez antes sí me costó un poco más de tiempo de saber organizar las animaciones y esas cosas, pero ya para esta materia ya fue un poco más sencillo, no tomó tanto tiempo. Y otra de las cosas que pues también me resultaron un poco más fáciles fueron las cinemáticas, que pues también ya había tenido práctica y la verdad me gusta mucho hacerlas porque siento que le dan al juego una mejor experiencia y pues le quedan muy bien a nuestro proyecto para que le dé un poco más de contexto y que el jugador no solo entre y ya estés jugando, no sabes ni qué. Y pues eso siento que con las cinemáticas le puedes dar un poquito más de historia y puedes hacer que el jugador entienda un poco más de por qué está ahí o por qué son sus motivaciones. Y bueno, eso creo que fue lo más sencillo del proyecto, entre comillas. Ahora hablando de lo que se me hizo más complicado, fue todo lo que tiene que ver con el multijugador, de que las replicaciones y esas cosas, porque como en otros semestres no habíamos entrado tanto en detalle de qué es el game mode, el player controller, el player state. O sea, sí lo habíamos visto, pero no como tan a fondo. Y fue un poco más complicado como entender qué hacía cada cosa, que algunos no se replicaban a los clientes y luego que si un cliente lo estaba ejecutando, que no se podía en el servidor y cosas así. Y sí fue un poco complicado porque luego a veces solo te salían las cosas en los clientes, a veces solo te salía en el servidor, a veces no salía en el cliente propio, pero en los demás sí. Y pues era un poco confuso entender todo eso, pero pues ya un poquito, ya con un poco más de práctica y estar moviéndole ahí a todas las clases, pues creo que entendí un poco más, pero sí es algo muy tedioso y muy revuelto, que pues todavía es un poco difícil de entender porque, por ejemplo, en el servidor, a veces el jugador se llama
o sea, el jugador propio se llama, bueno, toma el nombre con cero al final. Y luego el cliente uno también lo toma con cero, pero en el cliente. En el servidor él es el número uno, pero el cliente es el cero. Es algo raro, pero pues son cosas que estuvieron medio revueltas y ya luego pues comprendí que era un poco más de que todo lo tomara el servidor y luego lo replicaba, pero tomando como base el servidor, porque si tomabas como base de alguno de los clientes, era donde te daban esas cosas raras, porque pues ellos tenían otros números, pero el servidor era el que tenía todo como todos los datos. Y pues sí, fue creo que lo más complicado. Y ya para finalizar, como conclusión, creo que personalmente disfruto más el realizar proyectos para un solo jugador, porque multijugador siento que hay muchas cosas muy complejas y siento que es saberle mucho a todo lo de la replicación y todo eso. Y la verdad es muy complicado y creo que no lo disfruté tanto. Sí es más divertido de que puedes hacer un juego donde puedas jugar con varias personas, pero está complicado. Pero pues de todas maneras me gustó realizar este proyecto y con lo que queríamos hacer creo que sí logramos cumplir la mayoría.